Padre Celestial, gracias por el privilegio que nos das de reunirnos en tu nombre, de escudriñar las palabras de poder, Padre Celestial, leer y buscar en la palabra lo que tú tienes para nosotros. Gracias por dejar esa hermosa palabra para cada uno de nosotros. Bendice esta reunión con tu presencia, Espíritu Santo. Llénanos más de ti y que el mensaje de hoy sea para edificación de tu pueblo. Que pueda quedar grabado en sus corazones, en sus mentes y que puedan llevarlo en hecho a su casa, Padre Celestial. Gracias, oh mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. No sé ni por dónde empezar. En serio, creo, para mí fue bonita la palabra cuando Dios me la estaba dando. Ha sido el inicio de año, al menos para nosotros como familia pastoral, ha sido algo difícil. No he tenido una solvencia económica muy buena. Entonces hemos tenido que agarrar de donde no hay para lograr pagar colegios, uniformes, útiles. ¿Quién tiene hijos en el colegio? Es duro enero, ¿verdad? Usted ya no. Más bien en enero te dan pisto. Al menos deberían. Pero ese mes, qué duro. Tuvimos que de alguna forma limitarnos este mes, un par de meses. ¿Sí? Limitarnos de ciertas cosas. Pero no fue fácil. Cuando tú te acostumbras a hacer ciertas cosas, cuando tienes que dejarlas cuesta. ¿Sí? Y yo le decía a mi esposa, mira, si queremos que nos rinda la provisión que Dios nos da, 0 salidas. O sea, en serio, ya nada de pizza. Yo digo, 0. Necesitamos por lo menos 2 meses de abstinencia total. No solo en eso, en cada detalle. Uno cada vez que sale algo se le antoja. Yo sé que a ustedes no, ustedes sí se controlan, Entonces el Señor empezó a hablarme del dominio propio. Amén. Y lo necesario que es para el cristiano en estos tiempos. Y vamos a hablar hoy del dominio propio. Vamos a ir a la palabra, a Proverbios 25-28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Hay otra versión que dice cuyo el hombre no tiene dominio propio. ¿Sí? Pueden buscarme otra versión ahí, creo que es palabra, ¿no? Dios habla para todos. Como ciudad sin muralla y expuesta, ¿a qué? Al peligro. Así es quien no sabe dominar sus impulsos. Y me recordaba eso, realmente dominar esos pequeños impulsos cuando uno anda en la calle. Pero me dice que el hombre que no tiene dominio es como una ciudad sin muralla. O sea, una ciudad vulnerable, expuesta al enemigo y que en cualquier momento va a ser destruida de adentro para afuera. ¿Por qué de adentro? Porque el enemigo va a entrar y va a empezar a destruirla por dentro. No sé si me explico. No es como aquella ciudad que tiene muralla que el enemigo sí o sí necesita destruirla de afuera para adentro. Así es el hombre sin dominio propio. Y decía, wow, Señor, qué delicado. Me di cuenta que el dominio propio es una muralla espiritual.
¿Por qué una muralla espiritual? ¿Quién es el enemigo que entra a la ciudad, a nosotros el templo? El enemigo, el diablo. El diablo es el que entra. Sí. Eso es lo que pasa cuando alguien no tiene dominio propio. Vamos a Gálatas 5, 22, 23, por favor. Dice, en cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Yo tengo la palabra Dios habla para hoy. Dios habla hoy. Dice, y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pero dice que el dominio propio es, ¿qué? Un fruto. La otra vez estaba leyendo este versículo, no me acuerdo cuál fue la versión, pero decía, el fruto del Espíritu Santo es. Yo decía, ¿por qué dice el fruto? Veo varios. Dice, Señor, no entiendo por qué dice el fruto. Y el Señor me dijo, si tú tienes al Espíritu Santo, no te puede faltar ninguno. ¿Sí me explico? Todo es uno solo. Es como cuando te comes una sandía, tiene un montón de semillas. ¿Sí? No es una semilla. ¿Sí me explico? Yo decía, wow, Señor. Entonces, todavía no estoy lleno del Espíritu Santo. Wow. Me golpeó mucho. Se supone que soy pastor, debería estar lleno del Espíritu Santo. Y me di cuenta que no tengo todos los frutos, porque hay veces no tengo dominio propio. ¿Sí me explico? Debería tener dominio propio para yo enseñarte a ti qué es dominio propio. Amén. Pero, ni modo, te voy a enseñar de aquellos que no tuvieron dominio propio. Y que también fueron ungidos por Dios. Que también Dios los apartó, que eran siervos del Señor, pero no tenían dominio propio. Y el problema de no tener dominio propio, que es que no importa el talento que tengas, no importa lo fuerte que seas, lo inteligente que seas, lo bien que te vaya en el colegio, en el trabajo, no importa. Qué tan fuerte realmente seas en cualquier área de tu vida, si no tienes dominio propio, tarde o temprano te va a destruir. ¿Sí me explico? Y lo vemos mucho en la palabra. Y hoy lo vamos a ver. Hoy vamos a hablar un poco de estos personajes tremendos. Vamos a Jueces 16:20, por favor. Dice, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él del sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía, ¿qué dice? Que Jehová ya se había apartado de él. ¿Quién es? Sansón. Sansón era el hombre más fuerte del mundo, dice la palabra. El hombre más fuerte sobre la faz de la tierra. Fue un hombre escogido y ungido desde el vientre de su madre. Apartado para Dios. Ese era Sansón, ¿sí o no? Pero dice la palabra que en determinado momento Jehová se apartó de él. ¿Por qué se apartó de él? Él no podía dominar su lujuria. ¿Sí? Porque la persona que le monta la trampa como tal es Dalila, ¿no? Una filistea. Cuando Dios le había dicho que no se metiera con el pueblo enemigo y él le encantaba andar de mujer en mujer. Eso es lo que dice la palabra. Él no se alejaba del pecado.
Él jugaba con el pecado. ¿Sí? Él era el más fuerte. Él podía literalmente matar a 1000 soldados con una quijada de burro. Pero no podía decirle que no a la lujuria. ¿Sí ven cómo la falta de dominio propio de Sansón poco a poco fue destruyéndolo de adentro para afuera? ¿Por qué? Porque dice la palabra que Jehová se alejó de él. Tenemos que entender que el dominio propio, en serio, chicos, es lo más importante para un cristiano. Si tú quieres realmente mantener a Jehová donde debe estar, no sé si me explico, cuando la palabra dice Jehová se alejó de él, yo me imagino, wow, él esperaba que Jehová estuviera ahí todavía. Cuando despertaba, su fuerza, su valor, todo lo que él tenía, iba a estar ahí todavía. Y él no se había dado cuenta que Jehová ya no estaba. Y puede ser que por esa falta de dominio propio que muchas veces tenemos, cuando tratemos de buscar a Jehová, Jehová ya no esté ahí donde debería estar. Eso es delicado. Sí, porque si le pasó a Sansón que Dios lo escogió, lo envió, le habló a su mamá y le dijo, mira, este va a ser el juez de Israel. No le cortes el pelo, apártalo para el Señor. Le habló directamente, ¿sí me explico? Lo escogido que fue Sansón. Y aún así se apartó Dios de él. ¿Por qué? Por no tener dominio propio. Y así como Dios se aparta de él, muchas veces las personas se apartan de nosotros porque no tenemos dominio propio. Yo me acuerdo cuando andaba en el mundo que literal el dominio ni lo conocía, ni había escuchado de él. Cero dominio. El licor me hacía como le daba la gana. Las amistades influían en mí para hacer lo que ellos quisieran. ¿Sí me explico? El dominio no era mío. Era esclavo del pecado. Entonces cuando me enojaba, no había dominio. Eran pleitos de golpes todo el tiempo. Y en los bares, eso que dicen, le da guaro feo, dicen por ahí. No podía dominarme. Siempre andaba molesto por el montón de cosas que me habían pasado. Porque mi papá me había abandonado, porque era pobre, porque, no sé, no tenía mucha comida en casa, porque vivía en una casa donde las ventanas y la puerta eran de lata. Siempre andaba molesto por las circunstancias, no tenía dominio alguno. No sé cuál es tu situación, pero esa situación en la que vives están haciendo que tengas o no tengas dominio propio. ¿Te afectan? ¿Te afecta desde adentro y no logras controlar la ira, los gritos, el quejarse de la gente, levantar un chisme contra la vecina, contra el vecino, contra un hermano? ¿Sí me explico? ¿Controlas todos tus aspectos de tu vida? ¿Tienes dominio propio sobre tu carácter? ¿Sobre lo que dices y haces? ¿O no lo tienes? Tienes que realmente ver y identificar en qué áreas de tu vida no tienes dominio propio. Por eso yo les decía al principio que sentí muy fuerte eso, porque si todos estos son un solo fruto del Espíritu Santo y yo no tengo dominio propio, significa que el Espíritu Santo no está completamente en mí. No sé si me explico, o no tiene la fuerza, tal vez sí está en mí, pero no ha crecido como debería crecer. No ha llegado a ese tamaño que debía tener. Hay una lucha todavía igual entre la carne y el espíritu. ¿Sí me explico? Cuando tu espíritu crece y es fuerte, la lucha ya no es igual. Va a ganar el espíritu que habita en ti. ¿Por qué? Porque es más fuerte, más grande,
que la carne. Pero cuando están igual, hay veces gana una, hay veces gana la otra. ¿Sí me explico? Por eso decía, Señor, wow, necesito más de ti. Necesito levantar esa muralla de dominio propio, porque yo no quiero que el enemigo me agarre vulnerable. Eso pasa cuando no tienes dominio propio. Puedo darles un ejemplo. No sé, yo sé que aquí ya a nadie le ha pasado, pero estás en una situación incómoda con tu pareja o con alguien en la familia, en tu núcleo familiar, tus hijos, o con tu pareja, o con tu mamá, o con tu papá. Hablo del núcleo familiar. Y estás molesto en ese momento. Y le gritas a la otra persona. O lo insultas. Tampoco es que le dices malas palabras, pero lo insultas. No sé, eres bruto, no sé, cualquier cosa que salga de tu boca. Pero sale de tu boca porque no hay un dominio propio. ¿Sí me explico? Ahora, cuando eso pasa, en lugar de arreglar las cosas, alejas a las personas. La otra vez oí una historia, una anécdota se puede llamar. Había un muchacho muy bueno para el deporte. Buenísimo el tipo. Pero tenía un defecto. Siempre insultaba, no tenía dominio propio. Cada vez que pasaba algún problema con alguien, le decía malas palabras. Estoy hablando de un jugador X. Y este muchacho empezó a perder esas oportunidades grandes por lo mismo, porque no lograba dominar esa molestia que caminaba con él. Siempre estaba enojado, enfadado, entonces decía palabras hirientes. Pero el problema de estas palabras hirientes es que cuando las dices lastimas y después, aunque pidas perdón, la herida ya está hecha. ¿Sí me explico? Ya la herida está hecha y eso pasa cuando no tienes dominio propio. Entonces llega el papá y le dice, mira, voy a tratar de ayudarte. ¿Sí? Agarró medio saco de clavos, le dio un martillo y le mostró un árbol que tenía en el patio. Entonces le dijo, cada vez que tú insultes a alguien, clava un clavo en el árbol. Sí, entonces el tipo, y el primer día clavó 60. ¿Ah? Y el segundo 50 y pasó una semana día 40 y ahí iba. A la otra semana 20 por día. Poco a poco, no sé si se cansó de clavar o qué, pero poco a poco fue dominando. La ira la enfocaba contra el árbol. ¿Sí? Ya por ahí, un día clavó 5, otro día 1. Y el día que ya no clavó ninguno, dijo, papá, hoy no clavé ninguno. Logré dominarme. Y el papá le dijo, excelente, qué bueno. Ahora, por cada día que no insultes, que no digas una mala palabra, vas a sacar un clavo. ¿Cuánto se tardó ese tipo sacando todos los clavos? Si era uno por día. Y el primer día clavó 60. Meses después, saca el último clavo. Papá, lo logré. Ya no hay ni un solo clavo en el árbol. Y le dice él, papá, te felicito, hijo, estoy muy contento por ti. Estoy orgulloso de ti. Quiero que me acompañes. Vamos al árbol. Y cuando llegan al árbol, le dice, ¿qué ves? Y él dice, un árbol lleno de agujeros. Así está la gente que tú lastimaste. Sacaste el clavo, pediste perdón, pero el hoyo quedó. Es mejor evitar hacer hoyos. ¿Sí me explico? Y eso es lo que hace el dominio propio.
Evita que tú lastimes a la gente que amas. Por eso la palabra es tan importante, o para Dios es tan importante el dominio propio. Tanto que es fruto del Espíritu Santo, tanto que Él nos dice que aquel que no tiene dominio propio es como una ciudad sin murallas. ¿Sí me explico? Completamente expuesta, vulnerable a ser destruida. Entonces, ¿cuántos queremos dominio propio? Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, Él se lo merece. Dios va a cambiar tu vida. Dios va a hacer cosas sobrenaturales en tu vida. Ahora, vamos a 2 Samuel 11:2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañando, la cual era hermosa. Ya todo el mundo conoce la historia, ¿verdad? Pero vamos a contarla por aquellos que tal vez no conozcan la historia. David, el rey de Israel, era un hombre que en ese momento su país estaba viviendo una guerra. Se suponía que el rey debería estar en la guerra y estaba en la casa durmiendo. Primer error, no estaba donde debería estar. ¿Sí me explico? Y el muchachito entonces sale estirándose. Acabo de levantarme aquí. Y sale a la terraza y ¡juácata! Veo una chamacona por allá, bañándose. Si estaba bañando, estaba. No quiero decir por los videos, ¿eh? Pero estaba, ya saben ustedes cómo estaba. Como Adán y Eva, para que se oiga bien cristiano. Y entonces, ¿qué hace el tipo? Se puso a ver. ¿Sí o no? Se puso a ver hasta que la deseó. No fue al instante que, un ojito de gato, como le dicen, un ojazo así, y quitó la vista y se fue. No. Se quedó viendo. Y entonces entró el deseo en él. Cuando entró el deseo en él, entonces fue, la llamó, hizo lo que tenía que hacer, cada quien para su casa. ¿Sí? La mandó para su casa y cuando ya vio que se había equivocado, ¿qué hizo? Ahora cómo arreglo esto. ¿Qué tal si la dejé embarazada? No, llamen al esposo ahora mismo, tráigaselo y hagan que vaya a su casa. El esposo era un soldado también que llega y dice, no, yo debería estar peleando en la guerra, pero tú me llamaste, estoy aquí para servirte. Y se quedó ahí con el rey y nada, que se iba para la casa. Y el rey, la gran, necesito que vaya a cumplir con sus deberes a su casa. Y lo manda para su casa y él dice, no, me voy a quedar aquí hasta que vaya a la guerra porque no puedo dejar a mis hermanos allá luchando solos. ¿Cómo yo voy a estar disfrutando en mi casa y mis hermanos peleando? Y el hombre, no entró a su casa. No quiso. Entonces, David, ¿qué hace? Bueno, ya me di cuenta que este hombre es derecho. Es un buen hombre. Entonces voy a tener que eliminarlo para mis planes. Y lo manda a la guerra. Y le dice, póngalo al frente, que la primera flecha se lo eche. Al puro frente. Ese mismo día lo mataron. Ese mismo día no duró nada. Estaba
contra las balas. Pero lo que yo quiero que vean en esto, que un momento de falta de control trajo pecado y muerte. Un momento, un minuto. Y el pecado no fue esa, la falta de control no hizo que el pecado fuera instantáneo como tal, sino que él no tuvo el control propio de alejar la mirada de eso, de decir que no, de correr, de voltear. La palabra nos enseña, si ves el mal, huye. Eso es tener control. ¿Sí me explico? ¿Sí? Eso es. Quitar la mirada. Esas redes sociales parecen que saben, no, de hecho saben, si uno es hombre o mujer. Está uno viendo Facebook, cualquier cosa, y le sale una imagen de alguna filistea por ahí. Sí, ahí medio, casi que anda como Eva, pero todavía no. Gracias a Dios. Pero algunos se quedan, no huyen, no quitan, no apartan la mirada, y entonces empieza el enemigo a destruirte de adentro porque la falta de dominio propio hizo que la muralla espiritual que hay en ti, que te protege del enemigo, cayera. ¿Sí me explico? Y entonces el enemigo entra como Pedro por su casa. No hay nada que lo detenga. Y entonces viene el pecado. Eso fue lo que le pasó a David. No tuvo dominio propio un minuto. ¿Cuál fue el minuto? Para ustedes, ¿cuál fue el minuto? El primer minuto que él tenía que tener dominio propio. No ver a la mujer. O sea, él cuando sale a la terraza y ve a una chamaca, no, él tenía que quitar la mirada e irse. Huir del mar. ¿Sí me explico? Huir del mal. No huir del mar. El mar es rico de vez en cuando. ¿Sí me explico? Tenía que huir, ese era, pero no. Y eso pasa a todo nivel de nuestras vidas. Por los ojos el enemigo te engaña rapidito. ¡Qué bonitos los zapatos! ¿Sí o no? ¿Tú te compras zapatos porque realmente te hacen falta, no tienes? ¿O porque los vistes bonitos? ¿Eh? Los necesitaba y no le caben el ropero, los pares de zapatos. Hay unos que tienen como 6 meses que ni los usa. ¿Verdad? No les gustó eso, ¿eh? Pero lo que me refiero es que el enemigo por ahí te engaña. ¿Por qué? Porque empieza a minar tu dominio propio. Eso es dominio propio en todas las áreas. Y luego estamos quejándonos que la economía no está tan bien. Si pasamos todo diciembre, mire, metiéndole al buche. Todo el diciembre. De convivio en convivio. ¿Ah? Yo por eso no hice convivio. No, en serio. No tenemos dominio propio. Y es peligroso. Nos afecta económicamente, nos afecta espiritualmente, nos afecta sentimentalmente. El dominio propio, cuando no lo tienes, destruye todas las bases de tu ser. Todas. Por eso es tan peligroso. Cuando Jerusalén habían caído sus muros, mandaron a un profeta a construir el muro. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuál era el profeta? Si me lo pueden buscar por ahí, perdón. Y cuando mandan al profeta a construir el muro, dice la palabra que ellos construían el muro con una... Jeremías, gracias. Nehemías.
Nehemías. El profeta Nehemías es enviado a través de unos sueños. Directamente Dios le dice que vaya a reconstruir los muros de la ciudad. ¿Sí? Y cuando él va a construir, a pesar que tiene algunos como dificultades de parte del rey que le decía, ¿por qué vas a hacer esto? Yo no sé qué. Pero llega ahí. A mí lo que me impresiona es esto, que cuando él está construyendo el muro, dice que construían con una mano y en la otra mano tenían una espada. Y eso me habla de lo vulnerable que es una ciudad cuando no tiene el muro. En cualquier momento, el enemigo está esperando que no tenga muro para atacar en cualquier momento. ¿Sí me explico? No te puedes descuidar ni un segundo porque el enemigo te va a atacar. Así de vulnerable es una ciudad sin muros. Y el Señor dice que el hombre sin dominio propio es una ciudad sin muros. Tu corazón está protegido, ¿no dice la palabra? Sobre toda cosa guardad tu corazón. O sea, tu dominio propio guarda también tu corazón. ¿Sí? Todos tenemos dominio propio, ¿verdad? No me mientan, no todos tienen dominio propio. Todos dicen amén. ¿Eh? No todos tenemos dominio propio. Una de las cosas que tú tienes que aceptar para poder cambiar es que te falta algo. Cuando tú... Hablemos un poco de las adicciones. Cuando tú tienes una adicción, lo primero que tienes que hacer es reconocer que tienes una adicción para poder ir a buscar ayuda. A buscar ayuda, ni siquiera que te van a ayudar. Solo para empezar a cambiar. Si tú no reconoces en tu vida que tienes debilidades, ¿cómo vas a entregar esas debilidades al Señor para que Él se haga fuerte en ellas? ¿Sí me explico? Yo sé que todos queremos tener dominio propio. Pero yo sé que no todos tenemos dominio propio. Al menos no en todas las áreas. ¿Sí? Cuando yo voy en el tráfico me cuesta un montón tener dominio propio. Sí, le digo, Señor, ayúdame. Pero hay cada muchacho que sacó la licencia en un cereal que anda manejando. Y uno dice, ¿cómo es posible que le den licencia a este tipo? Entonces me cuesta controlarme. Pero si le doy el carro a mi mujer, ella tiene un dominio propio en el tráfico. Va a 20 por hora y nada le molesta. ¿Sí me explico? El problema del dominio propio para ella no es el mismo para mí. ¿Sí me explico? Cada quien tiene áreas donde no logra dominarse por completo. Entonces no digas que ya estás al 100% con dominio propio. Agarra esa área y dile, Señor, necesito construir esta parte del muro. Esta parte de la muralla. Y la otra está bien. La muralla sur está bien, la norte, pero esta está mal. Esta se cayó completamente. Por aquí va a venir el enemigo. Entonces esta es la que yo tengo que arreglar. Necesito que el Espíritu Santo me muestre, me ayude y me dé el valor para levantar un muro en esta área. Es necesario. Yo no estoy diciendo que no tengas nada de muro en tu vida, ¿sí me explico? Pero sí estoy seguro, y perdone si les ofendo, pero que hay áreas en tu vida que te falta muro. Tienes que identificar qué área. Esa es la palabra que tenemos que estar como atalayas, constantemente vigilando. Y el atalaya tiene que ver que no haya ninguna grieta en el muro de seguridad. Sí, busca cuál es el muro de seguridad en tu vida. El pecado que entró en David, que fue un momento, un segundo, unos minutos, trajo sangre a su vida y lo llevó a un propósito que no le pertenecía.
Porque a través de ese pecado, Él tuvo que ver morir a su hijo. ¿Sí me explico? El propósito de Dios, el plan de Dios no era darle un hijo para que muriera a David. Pero el enemigo destruyó eso. Un momento de falta de dominio propio alcanzó a sus generaciones. En un momento de falta de dominio propio, engañas a tu mujer y alcanza a tus generaciones. Destruye tu matrimonio, destruye la vida de tus hijos. ¿Sí me explico? Por un momento. Por el placer de un par de minutos. Por no tener dominio propio. ¿Quieres tener dominio propio? ¿Sabes lo importante que es? ¿Empiezas a entender lo importante que es tener dominio propio? Por eso quería hoy que viniera toda la iglesia. Porque todos necesitamos tener dominio propio. En alguna área. Y sé que esta palabra iba a ser de bendición. Vamos a Romanos 6, 16. Y este es uno de los peligros de no tener dominio propio. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Cuando tú no tienes dominio propio, te domina tu pecado. ¿Sí? Te vuelves esclavo del pecado. Y cuando tienes dominio propio, porque dice para justicia, significa que te vuelves esclavo de Dios, de alguna forma. ¿Sí me explico? Por eso es espiritual. El dominio propio te da la libertad de servir a Dios completamente. Mas cuando no tenés dominio propio, ¿qué le das? Las riendas ¿a qué? Al pecado. David se volvió esclavo del pecado. ¿Por qué sé que se volvió esclavo del pecado? Porque una vez que vio a la mujer, una vez que estuvo con ella, que la conoció, dice la palabra, era tan esclavo del pecado que hasta mató. ¿Sí me explico? Mintió, mató, engañó, hizo de todo. Era tan esclavo que empezó a hacer algo más grande. Sansón era tan esclavo del pecado, de la lujuria que vivía, que ni siquiera podía reconocer el mal que estaba cerca de él. Dice la palabra que fueron varias veces la que Dalila le dijo, ¿cuál es el secreto de tu fuerza? Que las trenzas, que esto, que lo otro. En todas las veces, cuando él se levantó, Dalila había hecho lo que él le había dicho que le iba a quitar fuerza. No sé si me explico. En todas las veces. Si me atas con trenzas las manos, no voy a poder soltarme. Cuando él se despertó, estaba atado tal como le había dicho él a Dalila, ¿sí? ¿Cómo no se dio cuenta que quería matarlo? O atraparlo. ¿Sí me explico? O sea, no tiene lógica. O sea, Dalila estaba buscando cómo quitarle su fuerza y constantemente, una y otra vez, seguidas, mostró que le quería hacer daño. Pero era tan esclavo de la lujuria que no podía ver el mal que estaba ahí. Nos volvemos esclavos, hacemos exactamente lo que el pecado te dice que hagas. ¿Sí? Eso es la falta de dominio propio. Te vuelves esclavo de aquello que muchas veces hasta odias. Porque a mí, recuerdo que cuando andaba al mundo, gracias a Dios casi nunca peleé con mi esposa. Pero una vez le dije que cuando las cosas se pusieran mal, cuando empezáramos a discutir, que yo mejor me iba a ir.
para no llegar a la parte de los insultos, porque así es el pecado. Empiezas por poquito y empiezas agrandando, y le vas poniendo más salsa al tamal hasta que empiezas a insultar a la otra persona. Entonces yo le dije a ella, después de la primera discusión que tuvimos, le dije, mira, no lleguemos a insultarnos. Sí, puede ser que discutamos, pero no lleguemos a insultarnos. Y entonces yo, para evitar eso, cuando ya la veía tipo hondureña, cuando ya la veía con falta de dominio, me iba, no era que le tuviera miedo, quería evitar el problema. ¿Sí? Pero nos sirvió, realmente, como le digo, gracias a Dios casi nunca discutimos. Pero no sé si a ustedes les ha pasado que empiezan a discutir hablando y terminan gritando. ¿Sí? Cuando ya tú estás gritando, ya no tienes dominio propio. Cuando tú ya levantaste la voz, es porque ya no tienes dominio propio. Entonces dile, Señor, yo ya no quiero levantar la voz. Yo quiero vivir en paz. Juan 8:34. Ya voy por la mitad, no se preocupe. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Una vez que empiezas a pecar, ya vuelves a ser esclavo del pecado. No lo digo yo, lo dijo Jesús. Ahora, ¿cómo desarrollamos el dominio propio? ¿Cómo vamos a hacer para desarrollar ese dominio? Dice la palabra en Filipenses 3, del 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haber ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está o lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo, ¿qué dice? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de de Dios en Cristo Jesús. Y Él revela en esto el secreto del dominio propio. ¿Sí? Él dice, no he alcanzado, sigo. O sea, hay un propósito, hay una meta. Tienes que poner metas y propósitos en tu vida. No soltar de vista esos propósitos y llegar a Él. ¿Cómo así? Bueno, Astrid me enseñó a mí algo. No sé cómo lo logró, pero lo logró. Dijo, voy a dejar de gritar cuando me enojo. Cuando se enojaba con los niños. ¿Sí me explico? Tengo hijos que no han sido fáciles. Sí, no sé si han visto ese reel donde la mamá está hablándole al niño y le dice, anda, bañate, ve a bañate, que te bañes. Y llega el papá y dice, es que usted no le está hablando de la manera correcta, con el volumen y las cosas correctas. Y uno cree, ahí este hombre, ¿qué paz trae? Y le dice, ¿qué te andes a bañar? Y sale el chamaco volado. ¿Sí? O sea, tiene que levantar la voz y enojarse para... Y muchas veces con nuestros hijos nos pasa eso. Pero hasta digo, ¿sabe qué? Hoy no voy a gritar. Y no gritó. Esta semana no voy a gritar. No gritó. Cuando pasó la semana yo ya estaba asustado. Se está guardando todo para el fin de semana, decía yo. Pero así ha cambiado muchas cosas en su vida. Se pone un propósito, una meta y dice, no, esta semana no voy a agarrar el teléfono para ver el Facebook. Esta semana no voy a discutir por esto otra vez. Empieza a poner propósitos en su vida, metas, dice, bueno, todavía no lo he alcanzado. Y entonces viene la otra parte donde realmente vemos el secreto de Pablo. Dice Pablo, olvidando lo que está atrás. No habla de amnesia o de que ya no recuerda, habla
realmente de tomar una decisión. Él decide olvidar lo que está atrás y caminar hacia el frente. El dominio propio no es una emoción como tal, es una decisión. Tú decides dominar lo que en algún momento te dominaba a vos. ¿Sí? Tú decides dominarlo. No, Él no permite que el pasado gobierne su presente. Luego dice, en ese mismo versículo, extendiéndose hacia adelante. ¿Sí? Extendiéndose. Extenderse, lo había dicho en el discipulado el viernes, pero extenderse es una acción de movimiento que te exige o que te hace exigirte. ¿Sí? Cuando tú te extiendes, estás tratando de llegar más lejos. No es que solo caminas. Él no solo iba caminando, él estaba extendiéndose, estaba obligándose. ¿Sí me explico? Yo les decía en el discipulado que es como cuando tienes ahí algo en la alacena muy alto. Necesitas estirarte al máximo para alcanzarlo. Pero si quieres alcanzarlo, tienes que estirarte. ¿Sí me explico? No lo vas a alcanzar si no te estiras, si no te extiendes. Y Dios dice que para que llegues a la meta, dice Pablo, para lograr alcanzar esa gloria que Él tanto ha anhelado, necesita dejar todo atrás y extenderse hacia el futuro. Extenderse hacia lo que Dios tiene para Él. Ese es el secreto. Pones una meta y te extiendes, te esfuerzas hacia ella. No te quedas ahí caminando. Y luego dice Pablo, prosigo a la meta. Antes de eso quiero leerles Lucas 9, 62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Sí? Todo aquel que dijo, ya voy a empezar a caminar, a arar mi tierra, que ya puso la mano en el arado, que dijo, ya yo voy a cambiar mi vida, yo ya voy a ser diferente, yo ya voy a transformar mi vida, yo ya puse la mano para seguir hacia adelante, y vuelve a ver atrás, ni siquiera es digno para el reino de los cielos. Triste, ¿no? Tu pasado no te deja avanzar, y Dios dice, si tú estás en tu pasado, ni siquiera eres digno para entrar al reino de los cielos. ¿Sí? Así de fuerte. ¿Sabes por qué? Ya se los había explicado en una ocasión cuando estábamos en otra iglesia. Cuando tú tomas un arado, tienes al animal al frente, ya sea un caballo o un buey, y estás haciendo surcos en la tierra. Si tú no vas mirando hacia adelante, vas a perder el camino. El animal y el arado tuercen el surco. Tienes que ver, porque en el momento que tú haces así, pierdes el curso. ¿Sí me explico? Eso es un arado. Sí o sí tienes que manejar en línea recta o conforme la línea que te ha trazado el campo. No puedes hacerlo viendo para atrás. Entonces el Señor te dice, una vez puesta la mano en el arado, una vez que empieces la carrera, una vez que empezaste el proceso, no mires atrás. Porque entonces no eres digno del reino de los cielos. ¿Sí me explico? Y entonces Pablo dice, prosigo hacia adelante. Esto denota no una persona que estaba parada, era una persona que ya caminaba, que ya iba. Y él dice, prosigo, sigo, sin importar lo que pase, yo sigo hacia adelante. Sin importar lo que la gente diga, yo sigo hacia adelante. Eso es dominio propio. Cuando tú sigues sin importar si el vecino te dijo, ay, mira que ella se cree santa ahora. Tienes dominio propio. Usted sigue de largo, sigue caminando hacia donde Dios te lleva.
Pasas por aquel lugar donde antes, te jalaban para que entraras. Ya no entras, sigues adelante. Prosigo. Ya empecé a caminar, ahora nada me para. Prosigo hacia adelante. Eso es lo que Dios va a hacer en sus vidas. Van a poder llegar a la meta trazada. Porque tu mirada va a estar en Cristo. Vas a tener el dominio propio para llegar a donde tienes que llegar. Pablo también habla de la meta como una carrera. ¿Sí? Dice en 1 Corintios 9:25: todo aquel que lucha de todo se abstiene. Todo aquel que lucha, ¿sí? Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una, ¿qué dice? Una incorruptible. Entonces Pablo te quiere decir esto: si los atletas que están buscando una medalla de oro, si los equipos que están buscando ser campeones se esfuerzan tanto al punto de abstenerse de cosas que son lícitas. ¿Por qué lícitas? Porque si usted ve a un patojo de 17 años jugando en uno de los mejores equipos del mundo, a un nivel deportivo altísimo, no es porque no se haya abstenido de nada. Es porque esa persona, desde que era joven, entró a un club de fútbol donde se le estaba entrenando. Tuvo que dejar a su familia para estar concentrado. Tuvo que dejar de comer cosas que tal vez le gustaban, que no eran malas, pero no iban de acuerdo a su dieta para estar físicamente al 100%. Tuvo que abstenerse de cosas que no eran lícitas. Tuvo que dejar a todos sus amigos. Tuvo que dejar el teléfono, porque en muchos de estos centros usted no puede tener teléfono dentro del lugar. Tuvo que empezar a levantarse a las 4 de la mañana para ir a entrenar de las 4 de la mañana hasta las 5 de la tarde, todos los días. ¿Acostarse a qué hora? A las 8 o 9 de la noche. Disciplina. Abstenerse de pasar una vida de lujo, pero ahora está haciendo aquello que tanto anhelaba. Jugando con los mejores del mundo. ¿Sí me explico? ¿Quieres llegar a esa meta? Abstente. Ten dominio propio. Deja de comer en la calle. Ese es el ejemplo más sencillo, en serio. Todos comemos en la calle. Algo se nos antoja, aunque sea un risito, una Coca-Cola. Una Coca-Cola. Todo. ¿Pero qué? No logramos hacerlo. Queremos llegar a la meta. Queremos llegar primeros. Queremos realmente alcanzar la corona incorruptible de la vida eterna. Pero no queremos dejar nada. No queremos abstenernos de nada. Seguimos deseando lo que otros tienen. Seguimos queriendo más y más y más, pero no estamos dispuestos a dejar nada, ni siquiera nuestro pasado. Guardamos cosas en nuestra casa que ya ni sirven. Atados. Conozco un amigo, tiene un hijo de 14 años y en su cuarto todavía tiene una bolsa de juguetes de niños de 3 años. ¿Crees que el patojo de 14 años va a jugar con eso? ¿Quién está atado a eso? ¿El niño o él? El papá. Y de alguna forma está atando a su hijo a que viva en el pasado. ¿Sí me explico? Dejando atrás todas
las cosas. Me esfuerzo para ir hacia adelante, me estiro hacia el futuro, hacia la meta. Eso que Dios te dice, ¿quieres tener dominio propio? Deja todo ya. Deja el pasado, estírate hacia adelante. Luego dice Filipenses 2:3, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena, ¿qué? Voluntad. Cuando yo leo eso, el Señor me dice, el dominio propio no se obtiene a pura fuerza bruta. Eso tenía Sansón un montón y no podía dominarse. Necesitas de Dios. Él es el que va a poner en ti el querer como el hacer. Entonces tú necesitas una intimidad con Dios. Necesitas una relación con Dios. Necesitas saber qué es lo que tiene Él, porque dice según su voluntad. Necesitas saber cuál es la voluntad de Dios para tener dominio propio. Porque si Dios te dice camina por este lado, te vas a ir aunque sea un desierto. Pero sabes que es la voluntad de Dios. Y cuando conoces la voluntad de Dios, sabes que es buena, perfecta y agradable. ¿Sí me explico? ¡Qué rico! Eso me da la fuerza para tener dominio propio. Porque sé que lo que Él me está diciendo, su voluntad me está llevando a un lugar apacible. A un lugar tranquilo. En delicados pastos me harás descansar. ¿No quieres eso para tu vida? ¿Sí entiendes qué es delicados pastos? Para una oveja, ¿entiendes qué es eso? Significa que toda la provisión en un lugar donde Él te va a llevar va a estar ahí. Delicados pastos significa que no solo es una provisión cualquiera, es una provisión especial para ti. Y ahí te va a pastorear, ahí te va a enseñar, ahí te va a cuidar, ahí va a estar contigo, ahí te va a ayudar. Donde ya tiene una provisión para ustedes. Pero necesitas que tengas dominio propio, porque una oveja que no tiene dominio propio solo va a estar escapando.